Se ve muy cerca, ¿no? ¿Veis la presentación? ¿Veis la presentación? Vale.
Hola, buenos días. Vamos a probar el audio. Para los que os habéis conectado antes, vamos a esperar 5 minutos a que la gente vaya entrando, pero entiendo que se oirá bien y que no hay problemas en visualizar la presentación. Ahora volvemos en 5 minutos.
Abajo, abajo. Debería ponerte. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Vamos a premiar un poco la puntualidad y vamos a empezar a buena hora, a las 10, como estaba programado. Si tenéis algún problema con audio o algo, ponerlo en el chat, que intentaríamos ayudaros a resolverlo. Bueno, sin más, empezamos la jornada sobre la declaración de cultivos de plantas de vivero y especies susceptibles de pasaporte fitosanitario. Creo que ya muchos lleváis años haciéndola.
que poco a poco se ha ido mejorando y actualizando y que, bueno, os presentamos un poco la aplicación normativa y sus funcionalidades en la aplicación web. Nos va a hacer una pequeña presentación el director del Centro de Sanidad y Certificación Vegetal con los objetivos de la jornada y con algo de información general del Centro de Sanidad, Emilio Beltrán, al cual le doy paso y continuaremos con una breve explicación de lo que supone la aplicación que le impartiré yo mismo, que soy Raúl Langa, el jefe de la unidad de plantas de vivero. Cuando quieras, Emilio, si quieres compartir la pantalla y probamos a ver si funciona bien el audio. Muy bien, sí. ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto, sí. Sí, vale, perfecto, muy bien. Pues creo que esto se le da aquí y con esto a funcionar. Que estamos estrenando hoy este sistema. A ver, espera, no sé cómo me deja aquí esto. ¿Se ve la pantalla, no? ¿La podéis ver todos? Sí. Bueno, sí, como ha dicho Raúl, se trata de una jornada que hemos ido realizando, no todos los años, pero sí que cuando ha habido novedades en cuanto a la presentación de declaraciones y que este año, bueno, como además estos sistemas pues, de videoconferencias nos permiten pues organizar jornadas de forma muy rápida y además ya nos estamos acostumbrando a realizar este tipo de formaciones, pues yo creo que es bueno pues eso, hacer una jornada eminentemente práctica para daros un poco las pautas de cómo hay que hacer la declaración, explicaros, lo que va a hacer Raúl es explicaros sobre todo también las novedades de este año en cuanto a la declaración y, bueno, resolver aquellas dudas que tengáis. Entonces, que es importante también bueno, que preguntéis, sobre todo a Raúl, que es el que más maneja la aplicación, pues aquellas cuestiones que os pueda quedar algún tipo de duda. Yo simplemente el hacer digamos, un encuadre de novedades, fundamentalmente este año pasado, como sabéis también, pues ha entrado en vigor una nueva normativa, un paquete legislativo, sanidad vegetal, que acaba afectando a todos los operadores profesionales, que sois los que hoy estéis asistiendo a esta jornada, tanto productores de semillas como productores comerciantes de semilla y productores comerciantes de plantas de vivero, que ha cambiado algunas cuestiones importantes que tienen que ver pues, con el pasaporte, con los operadores profesionales. El marco este general, como ya os hemos explicado en algunas formas, tiene que ver con el Reglamento de Sanidad Vegetal, que es el Reglamento 2031, que entró en vigor en diciembre de 2019 y que, bueno, este último año ha habido muchas novedades. No es únicamente un reglamento el que ha entrado en vigor, sino que es un paquete reglamentario, hasta 7 reglamentos diferentes que se han ido aplicando. Principales novedades, como sabéis, ha cambiado el formato del pasaporte fitosanitario, se ha unificado el formato, hay un formato único a nivel europeo, se ha extendido la utilización del pasaporte a más especies, sobre todo en la parte de plantas de vivero, se ha extendido a todas las plantas de vivero, no así en semillas, que únicamente unas especies son las que tienen que llevar pasaporte. Hay nuevas obligaciones en cuanto a especies vegetales que están sometidas a estas obligaciones y también hay un nuevo concepto y unas nuevas obligaciones para los operadores profesionales, es decir, para vosotros. Como ya os hemos ido diciendo en alguna de las jornadas que hemos organizado, pues bueno, el operador profesional es una figura clave en todo este entramado, este nuevo entramado de producción, comercialización de plantas de vivero y de semillas. Se exige que estos operadores, que tengáis una formación, que realicéis autocontroles, algo parecido a lo que ya existía, pero desde luego ahora se pone mucho más la lupa en los operadores como responsables de todo el proceso de producción. Estos operadores tienen que tener conocimiento de plagas y enfermedades, las plagas de cuarentena, las plagas prioritarias, las plagas reguladas no cuarentenarias, que también han cambiado. Ha cambiado, digamos, el esquema de definición de las plagas y se han actualizado también las plagas de cuarentena, lo que son plagas prioritarias, que serían
una selección de esas plagas de cuarentena. Y también estos operadores se les obliga a tener un plan eficaz, con medidas a implementar en el caso de, que serían una serie de medidas a implementar en el caso de sospecha o aparición de una plaga. Este plan al final es digamos, un análisis de riesgo de lo que cada operador tiene en sus instalaciones y bueno, y unas medidas, como digo, a implementar en el caso de aparición de cualquier problema. De tal forma que al final el operador que cumpla todo eso se autoriza para emitir. Creo que hay algún micrófono abierto y por aquí no sé si podéis apagar, no sé quién es, pero bueno, soy un ruido de fondo. Si por favor podéis apagar los micrófonos conforme os vayáis incorporando. De tal forma, como digo, que el operador profesional que cumpla todo esto se le autoriza para emitir el pasaporte fitosanitario. Él es el único responsable de la emisión de ese pasaporte y hay una supervisión de los organismos de control, en este caso nosotros, ¿vale? Pero bueno, al final la responsabilidad, desde luego, es del operador profesional y en ese sentido la normativa va avanzando y va otorgando unas mayores responsabilidades a estos operadores, a vosotros, a los operadores profesionales. Desde luego, todo este paquete legislativo requiere pues eso, de conocimiento, de información y de formación por parte de los operadores, ¿vale? Y precisamente esta jornada lo que quiere, aunque trate un tema muy concreto, que son las declaraciones de cultivo, pues es iros informando y formando en todas estas nuevas obligaciones. Y también hemos hecho un esfuerzo, aunque por las circunstancias el año 2020 fue muy complicado para todos, pues bueno, en intentar explicaros toda esta legislación. En el mes de enero del año 2020, justo cuando entraba en vigor toda esta normativa, pues se organizó y organizamos una jornada sobre la nueva normativa en sanidad vegetal, que participó gente del Ministerio, tanto de la Oficina Española de Variedades Vegetales como de la parte de sanidad vegetal, para explicaros esas novedades. También se hizo un webinar junto con la Asociación de Viveristas en el mes de julio, que participó, bueno, lo impartió Raúl, pues también específicamente para los viveros, para explicar todas estas novedades. Bueno, en este marco se encuentra también la jornada que hoy se celebra para las declaraciones de cultivo y también tenemos previsto organizar 2 jornadas más este año 2021, una específica de formación para operadores profesionales que llevamos intención de organizarla en el mes de septiembre, si podemos incluso, la idea sería adelantarla, precisamente pues para dar una formación de base para aquellos, que es lo que dice el reglamento este de sanidad vegetal, para todos los operadores profesionales que emitan pasaporte, una formación que tendrá pues unas 10-15 horas de duración, en el que intentaremos repasar sobre todo aspectos prácticos y obligaciones de esta nueva normativa. Por ejemplo, el plan eficaz, cómo elaborar un plan eficaz, qué principales plagas y enfermedades cada uno en su ámbito de actuación tiene que estar vigilante, ¿vale? Porque, como digo, también el listado de plagas cuarentenarias, plagas prioritarias, plagas reguladas no cuarentenarias ha cambiado y también la normativa dice que las tenéis que conocer los diferentes operadores. Y bueno, y por último, también se pretende organizar a final bueno, en la última parte del año también una jornada sobre certificación vegetal en viveros, ¿vale? Esto sería un poco las actividades de formación que entendemos que se tienen que desarrollar para ir conociendo esta normativa. Y también nosotros hemos realizado, yo creo, un importante esfuerzo en divulgar. Además de estas jornadas de formación, pues se ha elaborado documentación, digamos, que facilite el conocimiento de esta normativa. Desde luego, yo no pretendo que ninguno de vosotros os leáis los 7 reglamentos en detalle que implica toda esta nueva normativa, pero bueno, para eso se ha hecho un esfuerzo, como digo, en extraer la parte más importante de esa información que os puede afectar, y se ha publicado este tríptico que está, pues eso, en el enlace que tenéis aquí lo podéis consultar. Una información muy sencillita para
bueno, para que en un vistazo se puedan conocer las principales novedades. Y luego también se ha publicado una información técnica un poco más completa. Esta información tiene unas 12-15 páginas y está pues también de forma muy simplificada, y además el ejercicio que se ha tenido que hacer por la gente del centro que ha estado elaborando esto ha sido un ejercicio de simplificación muy importante, y además es que yo creo que es un documento que está muy bien y que merece la pena mirar, porque en 12 páginas, pues como digo, explica las principales novedades y las cuestiones que todo operador profesional tiene que conocer con respecto a la nueva legislación. También la tenéis colgada en la página web del centro, y en las inspecciones que habitualmente se realizan, pues os intentamos dejar este tipo de información para que la tengáis, ¿vale? Y también otra publicación que se ha hecho durante este último año es una información técnica específica de las plagas prioritarias para la Unión Europea. Como os digo, ha cambiado también digamos, el listado de plagas, se ha actualizado el listado de plagas de cuarentena. De estas plagas de cuarentena hay 20 que la Comisión decidió que fueran las plagas prioritarias por su especial impacto. Y lo que hemos hecho aquí en esta publicación es, bueno, en primer lugar, diferenciar entre los diferentes tipos de plaga y los requisitos que se tienen que cumplir unos y otros, y luego unas fichas técnicas en las que intentamos explicar sintomatología y, bueno, fotos descriptivas y de identificación, para que todos los operadores tengáis información de lo que son estas plagas prioritarias, para evitar y detectar de forma rápida, en caso de aparición, su aparición, ¿vale? También en la web del Ministerio tenéis información que también en los últimos meses se ha ido actualizando, y yo creo que la información que hay ahí a nivel del pasaporte, obligaciones de los operadores profesionales, incluso alguna guía resumen, yo creo que se ha hecho también un esfuerzo y está bastante bien explicado allí. Si alguno tiene dudas, pues tenéis ahí el enlace de la página web del Ministerio. Y también el Ministerio ha publicado una directriz técnica para operadores autorizados, ¿vale? En el que se establecen una serie de directrices técnicas. Es un documento muy extenso, creo que tiene como 1000 páginas, pero bueno, una parte muy importante de estas 1000 páginas son las fichas, unas fichas descriptivas por plaga, ¿vale? Bueno, esas fichas están descritas para las 200 y pico plagas de cuarentena que existen, las NRQPs. Bueno, al final también es una guía que está bien para, precisamente, bueno, cada uno en su ámbito, en el ámbito de sus actuaciones, conocer sintomatología de las diferentes plagas que le pueden afectar, ¿vale? Y también es un documento que está ahí a disposición de cualquier operador en la página web del Ministerio. Desde luego, lo que se tiene que hacer, bueno, se tiene que trabajar ahora es esta modificaciones normativas han producido ya una modificación en los reglamentos técnicos, porque las plagas, bueno, lo que eran antes de plagas de calidad, pues pasan a considerarse plagas reguladas no cuarentenarias, y obliga a modificaciones en los reglamentos técnicos de producción. Y también, pues, se va a tener que publicar reales decretos que transpongan esa normativa europea, y ahí encierras la publicación de un real decreto que regule el registro de operadores, y hay otro real decreto en borrador también para que regule cuestiones relacionadas con la sanidad vegetal. Es decir, que ahora también se está trabajando en esa transposición normativa, ¿vale? Y esa transposición normativa, pues dos cuestiones que también obliga y que son importantes, pues por un lado es la creación, y que os afectan a todos. Por un lado es la creación de un registro único de operadores, que es el ROCBEG, que incluye el registro de proveedores y el ROCIP. Ese registro, pues yo creo que es importante también, se va a crear un registro nacional, ¿vale? Con una codificación única a nivel nacional. Y de hecho, en este último año, pues habréis recibido comunicaciones, sobre todo también los que operéis en varias comunidades autónomas, con la reasignación de los códigos únicos a nivel nacional. El código se asigna en la comunidad autónoma donde se tiene la sede social, ¿vale? Y luego se tienen que registrar las instalaciones en las comunidades autónomas donde se actúe. Yo creo que es un paso positivo el
Lo primero, unificar esos dos registros, el de proveedores y ROCIP, y luego además que sea un registro nacional y una codificación nacional, que eso al final a todos yo creo que nos va a simplificar y nos va a facilitar el trabajo. Y luego, otra cuestión también importante, y viene al hilo de la jornada de hoy, es unas declaraciones de cultivo unificadas, ¿vale? Un contenido mínimo consensuado a nivel nacional para intentar, y yo creo que es importante, o sería importante que al final fueran lo más similares posible, sobre todo los operadores que trabajáis en varias comunidades autónomas, tanto de producción como de comercialización, y también unos calendarios definidos y únicos para presentar esas declaraciones, ¿vale? Desde luego esto es importante, pero bueno, por suerte nosotros aquí en Aragón esto ya lo teníamos. O sea, la unificación del registro de operadores y el ROCIP ya estaba unificado desde hace años aquí en Aragón, y también, digamos, esas declaraciones de cultivo unificadas, porque incluso hay sitios en los que en sanidad vegetal se presentan unas y la parte de producción se presentan otras. Aquí en Aragón, pues bueno, por suerte ya existía digamos, esta confluencia, ¿vale? Y bueno, en cuestión ya y en concreto de la declaración de cultivos, yo, y ya para terminar, porque dejo paso a Raúl, que es el que os tiene que contar, digamos, las cosas muy concretas y lo que más os interesa de la jornada, yo sí que quiero insistiros en esta parte de declaración de cultivos, ¿vale? Como sabéis, hace yo creo que fueron 4 o 5 años, ya se inició el trámite este de presentación de declaraciones vía online, ¿vale? Que yo entiendo que puede ser un poco farragoso en un principio, pero yo creo que ya tenemos agilidad suficiente y conocimiento suficiente y soltura suficiente como para presentarlas correctamente, ¿vale? Y que desde luego se tienen que presentar a tiempo y completas, ¿vale? Desde luego, para nosotros la declaración de cultivo es un elemento fundamental, fundamental para organizar las inspecciones. Como sabéis, en nuestras inspecciones en vuestros viveros o en vuestras empresas, en el caso de las semillas, pues hacemos controles documentales, sanitarios, varietales, y para eso, y cada vez vamos a insistir más, tiene que haber correspondencia entre lo que declaráis y luego tenéis en vuestras instalaciones, ¿vale? Desde luego, ya el primer paso es presentar la declaración, y estos últimos años ya hemos iniciado procedimientos sancionadores para aquellos que no presentan la declaración, y se seguirá haciendo así. Desde luego, el que no presente declaración y tenga actividad tiene que ser sometido a una sanción por el riesgo que supone y el agravio que supone frente a los que lo presentan. Y si no se tiene actividad, lo mismo, hay que declararlo, que no se tiene actividad, y si no se tiene actividad realmente, pues uno se da de baja y no pasa nada, y cuando vuelva a tener actividad se volverá a dar de alta. Pero desde luego, los que tengáis actividad, presentar la declaración en tiempo y forma, y además que sea una declaración completa. Y es importante porque también una de las cuestiones que se señala en toda esta normativa, y es que es de cajón, es que es fundamental para asegurar la trazabilidad. Luego hay 1000 problemas fitosanitarios, y luego nos sorprendemos en que, bueno, pues aparecen problemas en plantaciones y luego empiezas a tirar de trazabilidad y resulta que en las declaraciones, pues lo que se ha comercializado, se ha vendido o se ha producido, pues no se ha declarado correctamente. Pues hombre, es que al final es que eso no puede ser. Como sabéis también, cada vez hay hay un plan de control en plantaciones frutales, en el que poco a poco hemos ido incluyendo pues todas aquellas plantaciones, nuevas plantaciones que existen en Aragón, que muchas de ellas pues, se pueden acoger a programas de ayudas, de subvenciones, y bueno, y en esos casos también tiene que haber una trazabilidad muy correcta desde la propia explotación a la que se le ha vendido la planta al vivero, y además del vivero en sus declaraciones, ¿vale? Ya no vale solo entre el vivero y el agricultor, sino que también ese vivero ha tenido que declarar correctamente pues ese material. Yo creo que eso, que tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar en la presentación de las declaraciones, que entendemos que, bueno, que puede haber modificaciones, que puede haber
actualizaciones, pues bueno, también la herramienta informática está pensada para permitir esas modificaciones, pero que realmente sea una foto fija de lo que tenéis en vuestras instalaciones, ¿vale? Y sin más, yo pues ya doy paso a Raúl, que seguro que la jornada va a ser muy interesante. Y yo, bueno, sí que creo que es importante decir que creo que la estás grabando, ¿no, Raúl, la jornada? Sí, Y luego, pues eso, para el que pueda tener dudas, que la podréis, bueno, intentaremos colgarla en algún sitio y para que tengáis la presentación disponible por si luego surgen dudas, ¿vale? Y ya sin más, pues muchas gracias a todos por la asistencia y os dejo con Raúl, ¿vale? vale, hola, buenos días. Sí, la grabación se está realizando. Lo que sí que seguro que se colgará será la presentación PowerPoint. La grabación, si se realiza correctamente y no ocupa muchísimo y encontramos el modo de subirla en la web en un sitio que la podéis descargar fácilmente, también se hará, ¿vale? Ahora voy a intentar compartir la presentación. A ver. Vale, yo creo que ya veis la mía. Bueno, como ha dicho Emilio, lo mío se centra algo más en la declaración de cultivos y plantas de vivero. Un poco por explicaros de dónde sale esta declaración. No es un requisito que haya salido de Aragón o que nosotros hayamos pedido esa información porque, bueno, pues porque la consideremos importante, sino que toda tiene su justificación a través de varios reglamentos, tanto el de técnico de control y certificación, que es la que regula todos esos en azul que vemos, vid, frutales, forestales, ornamentales, hortícolas y semillas, toda la información técnica que tiene que cumplir el vivero a la hora de producir una planta, así como pues organismos organismos nocivos de los que tiene que estar libre todas estas especies. Y luego está el reglamento general más amplio, que es el de sanidad, que nombraba Emilio, y por el que también se introducen pequeños detalles de la normativa en los diferentes anexos. Entonces, se intenta hacer una declaración que cubra todos los aspectos de la normativa, intentándole hacerla por lo más concisa posible y con el menor número de anexos. Para los de bici frutales, pues tienen que rellenar de producción el anexo 1 y 2, de forestales el 5, ornamentales el 6 y hortícolas, plantones, hortícolas el 8. En cuanto al anexo de comercialización, es algo antiguo para la parte de vid frutales, pero ahora se ha extendido a todas las especies, a todos los grupos de especies. Plazo de presentación de esta declaración, pues bueno, todos los años es el mismo, del 1 de marzo al 15 de abril. Sí que es verdad que el año pasado se amplió algo el plazo por el confinamiento por la pandemia, pero este año se vuelve a establecer el mismo plazo del 1 de marzo al 15 de abril, con la única excepción de los plantones hortícolas, que tiene un plazo algo más reducido del 1 de marzo hasta el 20 de marzo, que luego explicaremos por qué se especifica este plazo. También es importante remarcar que en el caso de frutales y vid, debido a la forma de trabajar en estas entidades, estos viveros, se abren plazos complementarios. Esto quiere decir que pueden hacer una segunda y una tercera declaración para las segundas injertadas o terceras, que van o del 15 de junio al 1 de agosto, al 1 de septiembre y al 1 de noviembre, para complementar esa previsión inicial que se ha hecho en la declaración principal. Por supuesto, no se podrá presentar la declaración complementaria si no ha habido una declaración principal en el plazo primero, ¿vale? Del 1 de marzo al 15 de abril. Y luego, pues bueno, aquí veis lo que viene en la carta que recibís a principio de campaña, un poco por especies lo que tenéis que rellenar. Sí que es importante que la carta es meramente informativa. El plazo es igual todos los años y aunque no me llegue la carta, yo tengo la obligación de presentar la declaración telemáticamente.
Principales novedades de este 2021, pues bueno, un poco por intentar empezar a simplificar estas declaraciones, se ha intentado reducir el número de anexos. En primer lugar, el anexo 3 de semilleros y estaquillados se ha introducido la información en el anexo 2. No quiere decir que perdamos la información del anexo 3, sino que con un desplegable más podremos introducirlo en el anexo 2. Esto entendemos que facilita algo la labor. Y luego la eliminación del anexo 7 de pasaportes fitosanitarios se ha incluido en el anexo de 4 de comercialización. Entonces, ahora veréis que requisitos que se pedían antes en el anexo 7 se han fusionado con con el anexo 4 de comercialización. Esto se debe un poco a que antes tenía que tener un anexo diferente porque todos los la lista de especies susceptibles de pasaporte era muy extensa. Ahora todos los vegetales para plantación necesitan siempre pasaporte, entonces esto simplifica bastante la gestión y no se necesitan tantos filtros a nivel informático para realizar esta declaración. Solo serán las semillas las que tienen un listado en las que a veces son susceptibles y otras veces no a pasaporte. Y bueno, todo también se han hecho mejoras o se han intentado facilitar y eliminar desplegables pues con la idea de intentar reducir el tiempo de realizar la declaración. En primer lugar, vamos a empezar con cosas tan sencillas como el acceso, pero que a veces pues, se convierten en cosas complicadas pues, por empezar mal los trámites o haber olvidado contraseñas. Aquí tenemos el acceso de la aplicación, simplemente poniendo en internet plataforma de aplicaciones. A ver, voy a silenciar por aquí algún micrófono que se ha activado. Simplemente seleccionando plataforma de aplicaciones web en Google, pues del Gobierno de Aragón, nos aparece esta pantalla en la que nos va a pedir un usuario y contraseña. Si ya lo tenemos, pues lo introducimos, le damos a conectar y no hay ningún problema. Cuando es el primer acceso, tenemos que descargar el formulario de ayuda y nos aparecerá este documento en PDF, el cual lo tenemos que rellenar. Pues, perdona, que no veo con las personas asistentes, me lo tapaba. Tenemos que rellenar este formulario en el que simplemente decimos alta inicial, que es para producción, y rellenando pues plantas de vivero, como vemos ahí, más pasaporte fitosanitario. Esto se manda escaneado al 5213@aragon.es. Consultas sobre el acceso que fallen, pues hay un soporte de ayuda que es el 976 71 52 13, en el que pues si no ha llegado la clave, si hay algún problema en el acceso, nos pueden ayudar. Uno de los problemas o que más agravios causaba era que la contraseña se caduca en un plazo de tiempo bastante reducido. Entonces, si no se está atento a la renovación de la contraseña que os mandan por correo, pues se pierde y hay que rellenar otra vez este formulario. Entonces, pues bueno, es un poco tedioso tener que volver a rellenar este formulario. Pero eso se puede evitar cuando realizamos por primera vez ese acceso. Una vez que hemos cumplimentado y el 5213@aragon.es nos manda el correo con nuestra nueva contraseña, podemos entrar en las explicaciones del correo que nos manda el Gobierno de Aragón. Nos especifica que para poder utilizar las cuentas el usuario deberá realizar un primer cambio de contraseña, ¿vale? Para que pongáis vosotros la contraseña que asignéis, pero que luego se recomienda que entre a un apartado que es opciones de recuperar la cuenta. Es decir, si se os ha caducado o se os ha olvidado la contraseña, si yo he rellenado estas opciones de recuperar la contraseña, podré entrar aquí con este acceso, con el DNI, la contraseña, lo rellenaré esto, introduzco mis correos o mi móvil y ya en la aplicación podré darle a he olvidado contraseña, pues cambiar contraseña, vuelvo a entrar aquí, doy mis datos, pero si he olvidado su contraseña, aquí podré rellenar mi correo electrónico y me mandarán una nueva, ¿vale?
Es muy sencillo, todos los sistemas de informáticos tienen una parte, cualquier correo de has olvidado la contraseña, este igual, os mandarán una contraseña nueva que luego os dirán que la tenéis que cambiar, pero no hará falta volver a rellenar ese formulario. Los tipos de declaraciones que existen en el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, muchos las conoceréis si tenéis pues una actividad amplia en vuestra empresa, porque tenemos la declaración que realizan, la declaración Agrisen, que realizan los productores de semillas. Hay unas 50 empresas registradas. Y luego tenemos las empresas que tienen las declaraciones de a ver, por favor, los micrófonos. Perdonar los micrófonos, intentar no activarlos porque, bueno, si tenéis una pregunta, pues por supuesto desactivarlo, pero una vez entrada en la jornada se desactiva. A ver, volvemos a la pantalla. Entonces, sí que tener claro un poco esto, ¿no? Que en la declaración de semillas van a ser solo los productores de semillas y en la declaración de cultivos de plantas de vivero y de pasaporte tendremos pues a todos los viveros, a todas las personas que produzcan material para plantación. Esto es importante, ¿vale? Es la diferencia en la normativa que marca la Unión Europea, que todos los vegetales para plantación necesitan pasaporte y luego algunas semillas susceptibles para emitir pasaporte. Estas semillas, los que comercian con estas semillas tendrán que declararlas en la aplicación también de plantas de vivero y pasaporte, que es a la que se dedica la jornada. ¿Vale? Entonces, cuando entramos por primera vez, la aplicación es certificación plantas de vivero y la que hemos hablado que solo es para los productores, pues está inmediatamente abajo, que es la declaración de semillas. Una vez que entramos en la aplicación, pues aquí nos pondría el número del vivero, de la entidad, con su nombre, y tenemos que seleccionar esa entidad, que en teoría solo tendréis una. Si tenéis varios números de registro, pues tenéis que seleccionar el que queráis hacer la declaración y le apretáis a seleccionar. A partir de aquí, pues aparecerá el procedimiento que podéis hacer y apretáis en el 1524, certificación y control de plantas de vivero, y ya entraremos en la zona específica para hacer la declaración de cultivos. Aquí, pues en función de lo que hayáis presentado otros años, podéis ver lo que se ha hecho, ¿vale? Aquí, por ejemplo, esta entidad tiene una declaración en el 18, en el 19 y en el 20. Bien, podremos realizar una declaración nueva a partir de 0 o bien podremos editar la última declaración. Si le damos a este botón de editar, nos aparecerá la misma información que el año anterior, que muchas veces yo creo que sí que os facilita la labor, y podréis modificar, pues igual os cambia las cantidades, hacéis menos planta, más planta o multiplicáis unas variedades diferentes, y ahí es donde lo tendréis que modificar, si lo editáis anteriormente. Por supuesto, habrá que eliminar también por las líneas que no se hagan durante este año. A partir de aquí entramos ya a la parte de solicitud. Aquí podemos seleccionar los diferentes anexos que hay que rellenar. Veis que tenemos el 1, el 2, el 3 ha desaparecido, ¿vale? No se ha querido cambiar la numeración para que este primer año lo vierais bien, que se había realizado este cambio. El 4, el 5, el 6 y el 7 también ha desaparecido. Por lo tanto, nos quedamos con 2 menos, tendremos un total de 6 anexos. Y conforme vamos pues marcando cada uno de estos anexos, nos aparece una pestaña arriba con cada uno de ellos. También queríamos explicaros un poco el fundamento normativo de cada uno de ellos. Sí que os he dicho de qué reglamentos salen, pero
sí que os quiero decir, un poco en el anexo 1, por ejemplo, es el de específico de la Declaración Anual de Cultivos de Plantas Madre, afecta pues, a las especies frutales, olivos, cítricos, vid, fresa y otros frutales. Y en esta declaración, pues bueno, tiene que estar incluido todos los orígenes de donde extraigamos el material vegetal. Hay una obligación a partir del artículo 20 que tenemos que tener toda la información de dónde se saca cualquier material. Si no sabemos dónde están esas parcelas, no sabemos la ubicación, no se pueden hacer los muestreos de sanidad vegetal y nos podemos encontrar luego sorpresas a que se detecte en vivero y que pues haya que realizar un arranque que igual si lo hubiéramos incluido en el anexo 1 y hubiéramos tenido la información de esa parcela donde se sacaba el material, podríamos haber evitado ese arranque en vivero, porque igual nos hubiera salido positivo la parcela que estaba incluida en el anexo 1 como plantas madre y no hubiera llegado nunca ese material a entrar en el vivero. Por eso os digo que muchas veces también el centro actúa de prevención, de evitar que el perjuicio se realice cuando ya están las instalaciones del vivero, que es mucho mayor si se detecta una enfermedad allí, que si se detecta en la plantación comercial. Por eso, todo lo que de donde se extraiga material vegetal tiene que estar justificado, o bien a través de este anexo 1, tanto sean plantaciones comerciales de agricultores que se sacan yemas, como si son plantaciones propias del vivero que tiene establecidas plantas madre en sus instalaciones. Si no está aquí, tiene que estar justificado con facturas o albaranes de otros viveros que le han vendido yemas, ha comprado, cualquier justificación, pero que todo lo que aparezca producido tiene que tener detrás su sentido. Y esto está establecido también en el artículo 20, como hemos dicho, de CAC, que será la categoría que produzca luego con estas etiquetas nuevas que tienen que tener ya todos los frutales que salgan, que han salido durante esta campaña de plantación. Si se detecta algún lote o en esta campaña plantaciones nuevas sin estas etiquetas que no se las haya guardado el agricultor, pues por supuesto puede ser motivo de una irregularidad. Y que destacar que aparte de estar la plantación comercial, si se recoge de un agricultor de una parcela, tiene que haber según el Real Decreto que hemos nombrado, el 929/1995, un anexo de permiso de recolección de material vegetal. ¿Vale? Esto es lo que hace responsable al vivero de que se extrae ahí material conociendo la fuente de identificación y que se conoce lo que se está multiplicando, la variedad que se multiplica. Ahora pasamos a la parte de la web donde se ve cómo se desarrolla este anexo y, bueno, pues en función de los desplegables es tan sencillo como tenemos un primer desplegable que elegimos por las especies frutales, ya sea almendros, albaricoqueros, vid, olivo, y a partir de aquí esto se autorrellena, estos campos, y tendremos que introducir pues, la variedad, el patrón, así como la categoría bajo la que se produce. CAC, origen de la planta, de esta planta madre. Recordar que este es el anexo de plantas madre, por lo tanto, tenemos que saber el origen de alguna justificación de lo que es esa parcela. Y si no, se pueden realizar análisis para ver qué variedad es la que se va a multiplicar. Se pone el número de plantas, el año de plantación y el tipo de campo, que en este desplegable, pues bueno, podremos ver que es o plantación comercial o un campo de pies madre establecido y autorizado. Esto muchas veces está orientado, pues bueno, pues en el campo que establezcáis en vuestras instalaciones tendremos conocimiento, se autoriza, pero sobre todo también en plantaciones certificadas, cada vez es más importante su uso o hay más demanda o se requiere más información para saber cómo establecerlas, pues tiene que llevar una autorización porque nosotros como centro de sanidad tenemos que estar presentes en todas las actuaciones que se realicen, incluso en la plantación. Tenemos que ver el croquis, dónde se plantan, cómo llevan
cómo llegan esas plantas con las etiquetas, si son base, para que luego el campo esté perfectamente conocido el origen, de dónde ha venido, si cumplían la categoría de base, y a partir de ahí ya podemos tener un campo de plantas madre certificado. Si hay interés por esta planta, por hacer planta certificada, se realizará una jornada también a final de verano sobre cómo cumplir estos requisitos. Parece que igual pueden ser muy complicados, pero realmente es simplemente una vez que uno se acostumbra a presentar la documentación y una vez que están establecidos los campos, son procesos rutinarios y que en muchos casos somos el centro de sanidad los que tenemos la responsabilidad de ir a analizar las parcelas año a año en una mayor frecuencia y en mayores análisis que lo que se realiza en una plantación comercial. Entonces, en esa jornada se podrá ver un poco más en profundidad los requisitos de certificación. Entonces, cuando tenemos toda esta información y hemos metido la operación de las parcelas, ya le damos a añadir, a modificar, y nos añadirá la línea que hemos introducido. Si por lo que sea hemos editado una declaración del año pasado, del 2020, pues bueno, aquí nos aparecerá un listado de lo que ya había metido, pero si queremos cambiar algo, pues o podemos darle a borrar o podemos darle a editar, ¿vale? Habrá parcelas que igual se saquen de plantas madre porque no se van a utilizar y por lo tanto, pues no tendrán que aparecer. Ya os he explicado un poco por qué deben ser sometidas a inspección estas parcelas de plantas madre y por qué hay que introducir incluso las plantaciones comerciales. Conocéis lo que son las enfermedades, conocéis lo complicado que es evitarlas y las entidades que operan con material vegetal pues pueden tener un efecto multiplicador del perjuicio que se crea en el sector muy grande. ¿Por qué? Simplemente porque se manejan mucho número de plantas que si salen infectadas, pues no solo se distribuye a un operador, a un agricultor, sino que se distribuye a otros muchos que un problema pues puede ser disperso, se puede dispersar por todo Aragón en cuestión de un año. Entonces, todas estas inspecciones pues van sometidas a comprobar este estado sanitario tanto con inspección visual, con esta tabla de todas las virosis del anexo 2, las cuales son más importantes. Se hacen pues tanto analíticas como también inspección visuales solo, si está sana la planta muchas veces no requiere de muchos análisis, pero bueno, problemas tan comunes como el virus de la sarca, que ha dejado de ser cuarentena, ahora es una RNQP, pues con esta enfermedad también se destinan bastantes recursos, se analizan todas las parcelas que aparecen en el anexo 1 y creo que es beneficioso que toda la información esté incluida en ese anexo, tanto para el sector como para nosotros como administración, como para el propio viverista, de evitarse coger material de plantaciones que no están sanas, ¿vale? Además, otro criterio, otra inspección que se hace cuando se visitan estas parcelas es la identidad varietal. Por supuesto que hay veces que se cogen muestras para extraer el ADN y hacer una identificación de la variedad, para si realmente corresponde con la multiplicación que se ha hecho en el vivero y realmente luego con las facturas. El anexo 2 también se extrae del reglamento de frutales, también el de vid, no lo he puesto, pero también incluye barbados y plan de injerto de vid. Y aquí es donde se ha hecho la nueva inclusión, ¿vale? Aquí también es donde se van a declarar semillero y estaquillado. Aquí vemos las especies que hay que hacer y, pues bueno, aquí ya pasa un poco más a lo que veremos en las instalaciones. En el anexo 2 vamos a ver todos los injertos, todos los plantones y patrones que tenéis en la instalación. Tiene que ser un reflejo de lo que hay allí. El anexo 1 está claro que está más disperso. Las plantaciones madre muchas veces no están al lado de donde se hace el vivero.
pero esto sí que tiene que estar, pues bueno, igual que lo anterior, pues con las localizaciones correctas para poderlo inspeccionar bien. Aquí es como lo veremos en el anexo 2, en la aplicación web. Más o menos tiene el mismo formato. Veremos pues planta injerto, barbado, patrón, planta en el caso de fresa, plantón en maceta o plantón de vivero o semillero aquí abajo. Entonces pues ya, pues aquí por ejemplo hemos seleccionado vid y si seleccionamos el desplegable de... Voy a silenciar un micrófono de Sonia que me parece que se le oye, ahora ya se ha desactivado. Vale. Aquí apretaremos, podemos seleccionar pues, las variedades de vid que aparecen, por ejemplo, garnacha quinta, pero también se podrá pues, seleccionar otras, ¿vale? Si por lo que sea estos desplegables se van actualizando, pero si por lo que sea hay una variedad que no se encuentra, pues habrá que incluirla como selección y se puede rellenar otras, ¿vale? Esta información. Aquí, pues, bueno, ya veis que es importante, ¿no?, que las variedades aparezcan en el desplegable. Si vamos a introducir una variedad como otras, tenemos que estar seguros que aparecen en los diferentes registros oficiales. No se puede multiplicar una variedad que no esté registrada, ¿vale? O bien en Frumatis, que es el registro de la Unión Europea, bien el registro del Ministerio tanto de comerciales como de protegidas, o bien en las protecciones de la Unión Europea en la CPVO. ¿Vale? Sí que se han dado casos que hay que dejar claro que hay variedades antiguas que por lo que sea no están registradas porque a nadie le ha interesado, que ahora parece que empieza a despertarse algo por las variedades tradicionales en diferentes zonas, tanto de frutales como de vid. Esto sí que se puede llegar a registrar, nos tenéis que hacer una comunicación y si se justifica que es un origen que se conocía antes del 2012, que se comercializaba ya antes y que tiene una descripción y un conocimiento en alguna base de datos en la que se pueda sacar información, pues se puede hacer una comunicación al ministerio y dar de alta en una lista como queda una denominación oficialmente reconocida. ¿Vale? Ha pasado pues con amarillos tardíos de la zona del Bajo Aragón, pues que se conocen anteriormente, pero que por lo que sea no estaban registrados. Eso puede tener una solución. Por eso al final pues le damos a añadir y nos aparecerá pues la línea en función de lo que hayamos seleccionado. Pasamos al anexo que igual más modificaciones ha sufrido. Voy a intentar silenciar a todos. Yo creo que ya he silenciado. A ver, ya perdonaréis, pero son los problemas de las videoconferencias. Bueno, en este anexo 4, las declaraciones de comercialización del año anterior se le da el nombre que le ha asignado el ministerio, un poco complicado de pronunciar o de nombrar, la DAM-PVMR, no sé muy bien cómo llamarla, en la que todas las especies susceptibles a pasaporte tienen que estar aquí incluidas para saber pues, que ese operador ha emitido pasaportes fitosanitarios y además sí que es conveniente que el pasaporte, si no se ha rellenado este anexo, se puede dar de baja, ¿vale? Este objetivo, esta declaración, digamos que cuando se presenta es una renovación automática del pasaporte fitosanitario, ya que se ha concedido en muchos casos, hace 5 o 10 años se ha pagado la tasa y se ha hecho el trámite, pero ese pasaporte solo se renovará si se presenta correctamente la declaración del anexo 4 de comercialización del año anterior, ¿vale? Como ya hemos dicho, aquí tienen que estar todos los vegetales para plantación, pero en semillas solo deberán aparecer las semillas susceptibles de pasaporte fitosanitario.
En caso de cereales, pues arroz. En caso de oleaginosas y textiles, pues la soja, la colza, semillas hortícolas, pues guisantes, bezas, el alfalfa en forrajeras y la patata, ¿vale? ¿Cómo lo vemos en la aplicación? Pues bueno, en la aplicación aparece de la siguiente forma, en el que nosotros desplegamos el grupo, el que queremos realizar la declaración de comercialización del año anterior, especificamos, por ejemplo, frutales y nos aparecería pues el listado de frutales que podemos declarar. Si seleccionáramos, por ejemplo, aquí semillas debajo de frutales, pues solo nos aparecerían las semillas, como veis ahí, que tienen susceptibilidad de emitir pasaporte. Una vez aquí, en función de lo que seleccionemos, pues nos aparecerán variedades. En semillas, por ejemplo, cuando seleccionamos cualquier semilla, no nos especifica ni variedad ni patrón. Patrón no tendría sentido. En patata debería pasar lo mismo. Solo queremos la cantidad total de patata. Os pide variedad. Pues bueno, esto es un error que hay que subsanar. Se está evitando, pues, especificando que introduciéndola como otras, se meten todas las variedades ahí y bueno, en los próximos días se solucionará. Pero lo más importante para que veáis es esta parte de producción. Yo creo que sí que veis el ratón cuando señalo, pero es la parte de producción que pone unidades producidas por la empresa, unidades no producidas por la empresa, destinatarios, profesionales, no profesionales y pasaporte necesario. Esto es lo que se ha extraído del anexo antiguo que se ha eliminado, anexo 7, en el que aquí os pedimos esta información que es muy importante de cara a saber si necesitamos o no tener pasaporte fitosanitario. Como sabéis, hay excepciones nuevas en los reglamentos en el que a profesionales de cultivo, los que producen siempre van a tener que tener pasaporte fitosanitario. Sin embargo, en la comercialización existen algunas excepciones, sobre todo a usuarios finales o a profesionales. Cuando comercializamos a profesionales, si dividimos esos lotes que nos llegan, sí que necesitamos emitir pasaporte fitosanitario, pero si no los dividimos, si va a profesionales, no hace falta emitir el pasaporte, ¿vale? Tiene que llegar el pasaporte de origen de ese productor y el comercializador, pues con el mismo saco de etiqueta, con su etiqueta o con el mismo haz de frutales, lo va a vender igual, ¿vale? Entonces, y cuando es comercialización a usuario final, pues en ese caso no va a necesitar pasaporte fitosanitario. Esto a nosotros sí que nos va a alertar este sistema y bueno, en función de lo que nos llegue, lo que nos estéis diciendo en la declaración de cultivos, pues os mandaremos un correo informativo para deciros que o deis de baja el pasaporte o que lo deis de alta, ¿vale? Esto sí que un poco os ayudamos a tenerlo, pero sí que quiero explicaros un poco también pues la finalidad de estos anexos porque pues para que veáis lo que es necesario presentar. Por lo tanto, pues bueno, aquí el pasaporte fitosanitario pues se marcará solo si necesita o no, en función de lo que marquéis. Y en el caso de que sustituís el pasaporte nuevo, el anterior RP, ahora ya no se llama así, se ha mantenido eso para aclararse, pero se llama sustitución de pasaporte a secas, y si se emite en zona protegida, pero que para esto tendremos que tener un conocimiento previo del centro de sanidad y haberla declarado como zona protegida. Por lo tanto, no afecta ni al 1% de los operadores que están en el registro. Pasamos al anexo 5, que es el anexo de vivero de forestales, con la normativa específica del reglamento técnico, en el que afecta pues, a las especies de forestales que están reguladas en este anexo. Luego lo veremos. El objetivo, como todo, es el control de la producción de los forestales, que tenga un origen controlado y, pues bueno, aquí vemos los diferentes parámetros, variables que se piden
Y sí que aquí hay una novedad que es en la parte de comercialización, ¿vale? Aquí en este anexo se pedía otras 2 columnas con la comercialización, pero ahora se tienen que rellenar en el anexo 4, ¿vale? Se ha eliminado aquí y por lo tanto, pues para unificar todo se ha creado solo este anexo 4 de comercialización en el que se meterá absolutamente todas las especies que comercialice la entidad. Así aparece en la web este anexo. Sí que destacar que, perdonad que aquí sí que quería mostraros otra, vale, sí, se ha quedado abajo. Voy a hacerle que aparezca, a ver si me deja ver lo de abajo. Vale, sí. Ahora os aparece así en la aplicación, ¿vale? Sin embargo, se ha hecho una mejora para solo mantener la especie vegetal en la que solo vosotros tengáis que meter el forestal que vais a declarar y esto ya se quite y simplemente sirva con esto, con la idea de agilizar vuestro manejo de la aplicación y quitar desplegables que igual, pues bueno, con algo de trabajo que hemos hecho en las tablas, hemos podido unir el resto de materiales, clon, categoría o tipo de MFR. Entonces, esto desaparecerá en los próximos días cuando se cargue la próxima actualización y tendremos el anexo 5 de la siguiente forma. Aquí es conveniente que saber que el vivero de forestales, al igual que en plantaciones frutales, en viveros frutales, necesitamos un origen de ese material que se está utilizando, esas semillas, esas partes de plantas, en el caso de chopos, necesitamos saber qué tipo de material base ha salido. Ese tipo de material base nos dirá qué categoría vamos a realizar en el vivero, ¿vale? En función de si es fuente semillera, huerto semillero o mezcla de clones, pues pertenecerá a una categoría. ¿Cómo lo vamos a saber esto? Pues ahora lo desarrollaremos un poco más para que sepáis dónde entrar en el ministerio y dónde están autorizadas para coger el material de partida y cómo autorizar ese material de partida. Es muy común que se compre la semilla al serranillo, pero lo mismo que hace el serranillo lo podréis hacer vosotros en comunicación con nosotros para utilizar vuestras propias recolecciones. Entonces, pues bueno, aquí ya aparecerá el resto. Y aquí vemos pues la necesidad de certificado patrón, que son las siguientes especies que estén reguladas por ese reglamento, ¿vale? Todas estas necesitarán un papel que diga de dónde se ha sacado. ¿Cómo lo podemos ver? Pues bueno, el material base que estamos llamando es simplemente zonas de monte que han sido evaluadas por su homogeneidad y por su calidad, que se puede extraer material vegetal de allí. ¿Y dónde se pueden ver? Pues bueno, en función de esto podemos ir al registro de catálogos nacional de material base. ¿Veis la...? Espera, igual no lo veis. A ver, ahora la pantalla, compartir, ahora creo que sí que lo veis. Este es el registro y catálogo nacional de materiales de base, en la que podemos entrar, pues bueno, a material forestal de reproducción de identificada, a vía y salva. Hay diferentes resoluciones en la que, pues bueno, pues descargamos el PDF y podemos ver que aquí, por ejemplo, pues tenemos autorizadas para vía y salva para extraer material, semilla, pues en Huesca, en varias zonas de Huesca, Aísa, Ansó, Viescas, Villanúa, Aragüés del Puerto, y ahí es donde nos tendréis que hacer una comunicación y nosotros os autoricemos a recolectar el material allí, al igual que el servicio provincial. Seguimos con la presentación de PowerPoint, a ver si la encuentro. Vale. Entonces, la forma de recolectar material, es decir, para multiplicar ese material que recolectéis, es las semillas de ese monte, necesitáis una emisión de certificado patrón que en Aragón los emitimos nosotros.
¿vale? Y a partir de ahí ya la producción en vivero se puede realizar y en función de dónde recolectemos, pues tendremos que poner una etiqueta u otra. ¿Cómo conseguimos ese certificado patrón? Pues bueno, hay que hacer una serie de comunicaciones bastante sencillas. Son dos, la comunicación previa y aquí la comunicación final. En la comunicación previa nos tendréis que decir en qué fuente semillera que habéis buscado en ese catálogo del ministerio vais a recolectar, a cuántos kilos. Además, tendréis que tener una autorización del servicio provincial correspondiente de la provincia donde lo recolectéis y a partir de ahí pues ya vais a recolectar los frutos en nuestra presencia. Vemos que están libres de plagas, que no hay ningún problema y realizaremos una comunicación, nos mandaréis una comunicación final de lo que se ha recolectado, comprobaremos los documentos y os emitiremos un certificado patrón. Ahí es donde ya podéis comenzar la actividad en el vivero. Una vez comentado esto, pasamos a la declaración de vivero de ornamentales. En este caso, pues las especies son multitud de ellas. Igual el anexo que más especies tiene asignadas, porque aquí puede haber cualquiera del resto de anexos, puede ser dedicado a un fin ornamental. Incluso pues frutales pueden ser dedicados a ornamentales, olivos, a jardinerías, fuera del sector agrario, que tienen pues una reglamentación diferente, ya que pues, las virosis, pues bueno, pues no es lo mismo que esté destinado a un jardín que los requisitos de calidad que tiene que tener una planta para estar en una plantación de un agricultor. Entonces, también se controla la producción de ornamentales, que esta parte de comercialización la tendremos que incluir en anexo 4, también desaparece como en forestales del anexo de este anexo, perdón, y se especificará en el Real Decreto, en la web de esta forma. También se ha hecho la siguiente mejora, en la que solo habrá que seleccionar la especie aquí y desaparecerá el género y la especie, ¿vale? Para reducir la necesidad de desplegables. En cuanto a hortícolas, planteros hortícolas, sí que hemos dicho que tenía un plazo mucho más reducido, del 1 de marzo hasta el 20 de marzo. ¿Por qué? Pues esto es por un motivo de que es un periodo muy corto en el que las hortícolas crecen y se venden. Entonces, se necesita tener las declaraciones antes para poder establecer las inspecciones y que se inspeccione ese material antes de que salga de las instalaciones del vivero. Como todos sabéis, el grueso de los plantones hortícolas muchas veces pues a finales de marzo ya empiezan los huertos a activarse y a realizar las plantaciones y necesitamos pues eso, tener esa información para hacer pues el control de pues nemátodos como globodera, melanoidea, otros artrópodos o virus como el pepino mosaic virus, el virus rugoso del tomate, el tomato leaf New Delhi virus. Todo ello pues bueno, pues para evitar que salga el material fuera del vivero si saliera algo positivo. Y este es el anexo 8 de plantones hortícolas, en el que tenemos que seleccionar la especie que queremos declarar y nos aparecerá, pues como en los otros, pues añadir la línea, así como pues, bueno, la especie vegetal se rellenará solo también, variedad, número de plantas, superficie, el origen de dónde ha sido suministrado, el productor donde ha sido suministrado anteriormente y la localización. Como veis, todos los anexos tienen similitudes. Al final estamos hablando siempre de localizaciones, variedades y de especies. Este objetivo de las inspecciones yo creo que ha quedado bastante claro. No es, digamos, muchas veces detectar solo lo que hay en viveros, sino es prevenir una entrada de enfermedades en la comunidad, ¿no? Un control de esta calidad de la planta nos puede hacer que detectemos algo tempranamente y pues eso, en caso de entrada, pues una actuación rápida para su erradicación. Está claro que si esa erradicación, si se ve algo raro,
no se comunica, pues con los propios medios de la administración es muy difícil atajar un problema como es una enfermedad. Se necesita un poco que todos los agentes involucrados en esta cadena que somos de la producción de planta y luego posterior explotación de estas plantas en campo, pues estemos concienciados y que colaboremos en esta detección de enfermedades, porque enfermedades que antes fuego bacteriano, Santomona, Sarca, que han azotado y han Aragón o que han afectado mucho más que otras, pues pueden quedarse, por ejemplo, en un segundo plano si entra Xylella fastidiosa en la comunidad. Si se detectara pronto, como se hizo, por ejemplo, en Madrid, que solo hubo un foco en unos olivos, se eliminaron allí las plantas y no ha vuelto a haber ningún análisis positivo, pues es un perjuicio que no se producirá en la comunidad, como está pasando el impacto que ha tenido pues, en Baleares o en Valencia. Así con muchas enfermedades, que a tener un mercado mucho más abierto, mucho más globalizado, el movimiento de plantas es muy grande y esto pues, puede provocar pues, estos perjuicios tanto al sector viverista como al sector agrario. Y esto es clave, ¿no? En la nueva normativa, 71 plagas cuarentenarias han perdido la categoría. Esto quiere decir que la plaga cuarentenaria es cuando aún no ha entrado en la Unión Europea. Una vez que entra en la Unión Europea y se ha dispersado bastante, estamos hablando que pierde esa categoría, pero porque ya la tenemos, porque el objetivo de evitar su entrada no se ha cumplido. Pero, sin embargo, la Unión Europea lo que ha añadido son 167 plagas cuarentenarias nuevas. A 71 que ya han entrado no podemos hacer nada, pero si evitamos 167 nuevos problemas con sus respectivas derivadas, pues podemos seguir con un sector fuerte, tanto en la parte de viveros como en la parte de agraria. Por eso, pues bueno, aquí vemos algunas de las plagas. Hay 20 plagas prioritarias que las ha comentado Emilio, que, bueno, que son las catalogadas como más importantes por la Unión Europea, que las tenemos que conocer, que hay una información técnica disponible y pues tenemos que evitar pues, su entrada por el bien de todos. Sin más, pues gracias por la atención. Damos paso a las preguntas. Si queréis, por supuesto, ofreceros el asesoramiento que yo creo que cuando siempre llamáis se intenta contestar todas las dudas que tenemos en nuestra mano de la aplicación de viveros. También nombrar que, bueno, que es una aplicación que, por supuesto, se ponen esfuerzos en mejorarla año a año, pero que claro, que el uso solo de esta aplicación una vez al año, pues se olvidan conceptos, se olvida su uso. Puede venir bien en la ayuda también pues, que ofrece, por ejemplo, la Asociación de Viveristas de La Rioja, Aragón, Navarra, no sé si me dejo alguna unidad, ASFAN, en la que ellos pues dan un servicio de asesoramiento e incluso hacen declaraciones con la información que vosotros les remitís. Entonces, pues bueno, personas que se vayan dedicando a algo profesionalmente a realizar muchas declaraciones, pues eso facilita su presentación. Siempre pongo el ejemplo de las declaraciones PAC, que hay servicios específicos en las que hay entidades colaboradoras o entidades que asesoran, que hacen ellos la declaración y no es el propio agricultor, ¿no? Porque pues todos los sistemas informáticos tienen sus complicaciones, aunque intentemos simplificarlos. Entonces, bueno, pues a vuestra disposición de cualquier pregunta que tengáis en relación a cualquier anexo y si queréis empezamos el turno de preguntas. No sé si habéis escrito algo en el chat. El chat no lo he visto desde que he comenzado la presentación, pero no, veo que no. Si queréis algo, aguantamos un poco y si no, damos por concluida la reunión. Mira, yo quería hacer una pregunta. Soy Ángel López de Augusta Viveros. ¿Me oyes? Sí, te oigo, Ángel. A ver, tengo una duda. La declaración de frutales
habéis acotado la fecha de presentación al 20 de marzo. Y nos surge el problema a todos que estamos ahora plantando el vivero del año 2021. Entonces, hasta que no acabamos finales de marzo, principios de abril, hacemos una declaración sin saber realmente lo que vamos a plantar. Y no se podría ampliar hasta como estaba anteriormente, hasta el día 10 de abril. No, sí, Ángel, perdona, que igual lo he explicado mal o no ha quedado muy claro. Aquí está en la diapositiva de declaraciones, indicaba que solo es en el caso de hortícolas. ¿Vale? En el caso de hortícolas sí que está acotado y de hecho no es una cosa nueva el plazo siempre al 1 de marzo hasta el 20 de marzo. Pero el plazo general es del 1 de marzo al 15 de abril. Vale, pues entonces el que lo había entendido mal era yo. Perfecto. Vale, muy bien. Muy bien. Y luego otra duda que surge. Generalmente hay algunas variedades que las cogemos de plantaciones y algunas variedades. Todo lo tenemos que añadir en el anexo 1, todas las declaraciones que hagamos de plantaciones que cojamos comerciales, ¿no? Correcto, hay que introducir todo en anexo 1 para evitar pues, posibles problemas, porque al final, si no está metido en el anexo 1, no está analizado con el consiguiente problema que puede surgir de potenciar, pues eso, si cogéis 4 o 5 varetas o 6, ese problema, pues el número de plantas se multiplica, si estamos hablando de una virosis o un organismo de 40. Entonces, tenemos que verlas para intentar ver si no hay problemas de sanidad vegetal y hacer las analíticas de Pseudomonas, de Sarca, de Xylella que se hacen rutinarias en esas plantaciones. Si no, se está incurriendo en un riesgo muy elevado por parte del vivero y por parte del sector también, por supuesto. No, me parece correcto. Y luego podría haber, cuando hacemos las declaraciones, generalmente en la oficina surgen dudas, problemas a la hora de la declaración. ¿Podría haber algún contacto, algún contacto por parte vuestra para solucionarnos esos problemas que surgen? ¿Poder llamar a alguien que nos dé alguna solución? Sí, a ver, a nosotros siempre lo digo, estamos abiertos a cualquier consulta que hagáis o en cualquier zona que os bloquee el programa de oírlo, sobre todo si mandáis un pantallazo del problema que os surge al correo corporativo que es sfv.agri@aragon.es, pues se evaluará, por supuesto. Hay veces que el programa tiene problemas, contra antes nos lo comuniquéis, antes se soluciona y menos nerviosos nos ponemos todos. ¿Qué correo me has dicho? CSCV, de Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, agri, de agricultura, @aragón.es. Vale, perfecto. Luego, está claro que nosotros no somos informáticos, en el caso de que no podemos resolver las dudas, pues lo intentamos poner en conocimiento del informático del Gobierno de Aragón. Vale, yo por mí lo tengo claro. Gracias. Buenos días, una pregunta. Soy Ana Merino, del Leroy Merlin. La inscripción en la herramienta, ¿vale? Para poder hacer las declaraciones, entiendo que puede ser de cualquier persona de la empresa, no tiene que ser la persona que está inscrita. No, al fin y al cabo, en el impreso de solicitud ponéis la persona que quiere tener el acceso, pero luego abajo en las firmas sí que es el responsable de la entidad el que os tiene que dar permiso, pero por supuesto puede ser cualquier trabajador que trabaje en las instalaciones. Vale, o sea, no hace falta que sea directamente el representante, digamos, inscrito de la empresa, puede ser cualquier otra persona. Correcto. Sí que tiene que tener la autorización, por supuesto, de ese representante, pero no tiene que ser ese representante. Vale, fenomenal, muchas gracias. Nada. Hola Raúl, buenos días. Hola, buenos días. Soy Simón de las plantas. Hemos hablado por mil varias veces. A ver, a nosotros nos surge la duda, ¿vale? Porque
hay una variedad, o hay una planta que es el avellano inoculado con trufa, que cuando intentamos ponerlo en el anexo 5 es completamente imposible porque parece. Entonces tampoco lo tenemos como un frutal porque no es para producir el fruto de la avellana. ¿Cómo lo podemos hacer? Vale, pues claro, normalmente igual el avellano no lo considerábamos como especie forestal, pero bueno, si tiene un uso forestal lo introducimos en el anexo y os aparecerá igual la semana que viene a principios lo tenéis. Vale. Vale. Y otra cosa, has hablado del plazo siempre hasta el 15 de abril. A nosotros nos pasa como al Ángel, que es la primera persona que ha hablado. A ver, te cuento. Nosotros, claro, acabamos de producir pues a finales de abril. Es mejor que hagamos una declaración inicial y luego hagamos una complementaria con el total de las plantas. En el caso de que tengáis la misma pues, situación que frutales por el sistema del vivero, se podría hacer una declaración complementaria, pero sí que también tener la idea de que esta declaración principal, por supuesto que no siempre igual se va a ajustar perfectamente a la realidad que tenéis en el número de plantas. Por supuesto, las especies pues sí que tienen que estar perfectas, pero entendemos que si habéis hecho 10.000, ponéis en la declaración 10.000 plantas y luego, como ha sido más tarde, cuando habéis hecho esa producción, habéis hecho 8.000, pues no deja de ser pues un cambio que es entendible en la actividad del vivero, ¿no? Por supuesto que los plazos de declaración no se van a ajustar siempre a la actividad de todos los viveros que hay en el registro, porque tenemos unos 500 y pico, pero sí que tiene que ser una previsión de lo que vais a hacer y estar afinado en cuanto a especies y un número bastante aproximado. En el caso de querer hacer modificaciones, o bien cuando os visita el inspector o de forma previa podéis mandar, oye, que al final esta especie o esta variedad no la vamos a hacer, ¿vale? Vale. Y luego está, como el avellano tenemos el cistus, ¿vale? Que también lo vendemos como planta trufera. Entonces, que está el Cistus incanus y el Cistus albidus. Vale, pues eso lo revisamos porque igual sea o se está cargando mal el desplegable o no están introducidos. Vemos lo que ha podido pasar. Vale, perfecto, muchas gracias. Sí. Tenía otra pregunta. Soy Ángel López, de Augusta Viveros. Como sabéis, nosotros somos obtentores y tenemos variedades propias y hay algunas veces que producimos variedades en pequeñas cantidades para hacer ensayos de variedades que no están en el registro, pues de melos, netis, luego viene el inspector y me dice, estas variedades, aunque las tengáis, no las podéis producir, pero como son para ensayos, ¿las metemos en la declaración o las metemos? Hay que meterlas porque eso tiene que tener una comunicación previa. Está claro que un ensayo nunca va a poder ser de 50 hectáreas, entonces hay que evaluar la solicitud de ensayo y hay que autorizar esos ensayos, sí. Hay que saber dónde se van a hacer esos ensayos para posiblemente luego si se llevan a registro o no se llevan. Vale, vale. Muy bien, gracias. Bueno, pues si no se anima nadie más, espero que haya sido útil. Hemos intentado ser concisos con la presentación, ya que son bastantes anexos, como veis. No todos os afectan a todos los productores, entonces, pues es verdad que cuando ya se pasan los anexos de frutales o hasta llegar al de forestales que nos interesa, pues puede ser un poquito más aburrido si se alarga mucho la explicación de cada uno, pero bueno, en caso de que os quedara alguna duda, se puede plantear al correo que os hemos proporcionado. Y bueno, esperemos que la grabación haya ido bien, que la podamos colgar y en cualquier caso, pues estamos a vuestra disposición y un saludo a todos. Raúl, ¿vale? Raúl, un momentín, Sí. No sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, se te oye, vale. sí. Que no encontraba dónde quitar y poner el volumen. A ver, soy Manuel Rubio, de Diputación Provincial.
yo he estado mirando y me sale, tengo unas cositas. Nosotros hacemos planta ornamental. Entonces, por ejemplo, al meternos en el anexo 4 de comercialización, si yo pongo las unidades no producidas, porque ahora lo que hacemos es sacar un concurso y se compra, las que me pone ahí tienen que ser solo las que comercializo en ese año. Correcto, No, correcto. no las que adquirí. Pero, sin embargo, claro, porque yo puedo comprar y no repartir todas las que tenía. Entonces me tiene Te que... pueden sobrar y las venderás al Claro. año siguiente y serán en el anexo siguiente, correcto. Vale. Entonces, yo, por ejemplo, me voy al anexo 6, como cogí los datos de la declaración del año pasado, allí me sale en las unidades, en la comercialización, las unidades que yo cogí, compré el año pasado. Pero aquí no me deja meterlo. Entonces, si yo compro nada más y no produzco, no me deja en comercialización poner las unidades no producidas por la empresa. Si solo comercializas, al final el anexo de ornamentales, el anexo 6, deberás de dejar de hacerlo ya. Simplemente te tendrás que centrar en el anexo 4, ¿vale? Y Vale, o sea, introducir allí las especies que comercializas y ya está. Porque el anexo 6 se queda un poquito más ya para productores. claro, pero solo entonces será las que yo saque, reparta. No, el inventario que yo tenga no figurará. Exactamente. Porque si yo nada más pongo ahí las que saco, yo en el vivero tendré la planta que sea y no figurará por ningún lado lo que yo tengo. Correcto, correcto. Pero Vale, bueno, o sea, solo tengo... sí, Sí, dime. en el caso de las plantaciones, muchas veces, si se han producido, sí que habrá que seguir teniéndolas en ese anexo 6, ¿vale? Pero en vuestro caso, que solo es comercialización, con hacer el de comercialización sería suficiente. Claro, pero más que nada yo es porque en el anexo 6 tener el inventario de la planta. En cuanto yo ya tengo más de un año la planta, en teoría es mía. Sí. Entonces eso sí que tendría que tenerlo ahí, ¿no? Exactamente, a eso me refiero. Que lo que comercialicéis en el anexo 4 y lo que no se ha comercializado pasa a ser como una producción que tenéis propia allí. Claro, pero y entonces ya me figurará nada más en las unidades producidas, Pero, poniendo los metros que sea y teniendo... Vale, sí, exactamente. vale, perfecto, gracias. Raúl, hola, Sí. soy Nomaya Prats de Viveros Joven de Alcañiz. Ahora al escuchar esta pregunta y la respuesta me surge una duda, porque nosotros somos comerciantes de ornamentales, ¿vale? Bueno, frutales y demás. Pero en cuanto a ornamentales, claro, yo normalmente lo que compro un año lo vendo ese año, sí que hay cosas que me quedan para otros años. Yo tenía entendido, o al menos con los frutales y los forestales, que tenía que hacer declaración no solo de lo que vendía, sino de lo que compraba, porque si no lo vendo, lo tengo aquí, cuando vienen a hacerme la inspección del material que tengo, me dicen, ¿y esto por qué no lo has declarado? Porque yo antes sí que declaraba lo que vendía. Entonces yo desde hace ya un par de años declaro lo que tengo, o sea, lo que compro. Sí. Ver, ¿Tiene que ser así o...? Es que no lo tengo muy igual claro. queda muy claro. Al final, cuando el material que os llega y no podéis comercializar ese año, por supuesto, el que habéis vendido sí que pasará a estar en anexo 4, pero el que no habéis vendido, el vivero se considera que lo está recriando, ¿vale? Va a tener un año y van a cambiar las condiciones. Entonces, sí que lo que os sobre tendrá que estar en ese anexo 6. Ajá, vale. No sé si queda muy claro. O sea, que Sí, lo que claro, lo vendáis, que pasa es que nosotros no estamos dados de alta como productores ornamentales. pues en ese Entonces caso, tenemos que darnos de alta como productores ornamentales. una vez que están, claro, o sea, si compráis y vendéis en un periodo corto como pueda ser meses, se considera que en ese tránsito no se cambian no se modifican las características del vegetal. Pero en el caso ya que pasa un año en las instalaciones, hay que volverlo a mirar por si acaso para que siga cumpliendo los requisitos de producción. Y en ese caso sí que tendréis que estar como productores. Vale. Vale, duda resuelta. Gracias. Nada, a ti.
Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. Ya me he pedido antes, por lo tanto no vuelvo a repetir lo mismo. Cualquier cosa, pues por el correo o llamando al centro podemos estar en contacto. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Venga, que vaya bien. Hasta luego.